Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Éxodo capítulo 1. Pero antes de empezar con nuestra recopilación, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de tu amor, de tus bendiciones, de tus cuidados, Padre. Un día más de luz, de sol, de vida, para poder disfrutar de todo lo que nos das, Padre. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, así como es en el cielo, también sea en la tierra, Padre. Guía nuestro camino, nuestros pasos, guía nuestra mente, nuestros pensamientos, Padre, para que siempre estén llenos de ti, de tu amor, de tu guía para poder hacer las cosas en la manera que a ti te agrada, Padre. No permitas que tropecemos, no permitas que caigamos. Ayúdanos a estar siempre fuertes, con una fe inquebrantable, haciendo tu voluntad, sirviéndote y haciendo las cosas en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Perdónanos por nuestras faltas, líbranos de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces empezamos con nuestra recopilación. Como sabemos, en el capítulo anterior, pues José estaba junto con sus hermanos, ¿verdad? Él vivía en palacio, sus hermanos vivían en Gosén. Y bueno, fue pasando los años, murió su padre, luego murió, también sabemos que murió José, murieron sus hermanos, ¿verdad? Y así todos fueron desapareciendo, se puede decir, la generación de ellos. Entonces, aquí nos dice, empezamos Éxodos y nos dice, esta es la lista de Jacob, de los hijos que lo acompañaron a Egipto, ¿verdad? Fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y también faltaría José, que como sabemos, Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos son las tribus forman la tribu de Israel, las tribus de Israel. Con el correr del tiempo, José y sus hermanos murieron y se acabó toda aquella generación. Pero sus descendientes rápidamente fueron muy prolíficos y se multiplicaron con mucha rapidez. O sea, eh, comenzaron a tener muchos hijos. Entonces, recordemos, de estos 12, cada una con su esposo y con sus hijos, esos hijos tuvieron otros hijos que, como sabemos, en el caso de José, él vivió hasta disfrutar de sus nietos, ¿verdad? De los hijos de sus hijos. Y así lo mismo pasó con los demás hermanos. Tuvieron sus hijos, esos hijos tuvieron otros hijos y esos hijos tuvieron otros hijos y así fue sucediendo. Pero que si tenían 3 o 4 hijos, luego tenían 7, 8 hijos y seguía aumentando. Entonces Dios los bendijo y de esta manera estaba cumpliendo su palabra, ¿verdad? Su promesa. ¿Cuál fue? La que le dijo a Abraham que iba a tener una descendencia tan grande como la arena del mar, que no se podían contar, que iba a tener una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Entonces, como sabemos, los hebreos se multiplicaron, ¿verdad? En una forma, dice, muy rápida, se multiplicaron en una forma muy rápida, que esto hizo que los egipcios tuvieron un poco de temor. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de que si hubiera alguna guerra, los hebreos se podían juntar con ese pueblo y entonces podían ganar, los podían matar a todos. Entonces por eso el pueblo de Egipto, especialmente el nuevo faraón, tenía mucho miedo de que los hebreos se siguieran multiplicando con tanta rapidez. Se dice que se multiplicaron tanto que eran una nación enorme, y acá mismo lo dice. Tuvieron una verdadera explosión demográfica, al punto que después de pocas generaciones se convirtieron en una gran nación y llenaron la tierra de Gosén. O sea que toda la tierra de Gosén fue llenada por el pueblo hebreo. Y esto hizo obviamente que el nuevo faraón, ¿verdad? El nuevo faraón
tuviera miedo de esto. Pero sabemos que todo tenía una razón de ser, todo tenía un propósito, ¿verdad? Que tuviera que suceder esto. Entonces, pasado el tiempo, subió al trono de Egipto un nuevo rey que no se sintió comprometido con los descendientes de José. Y al contrario, decía, estos israelitas se han convertido en un peligro para nosotros porque son demasiados, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera de poner fin a esto. De otro modo, si hay una guerra, podrían aliarse a nuestros enemigos y pelear en contra de nosotros y escapar del país. Lo cual me parece que no pensó muy bien el faraón, porque al contrario, debió ser más su aliado. Si se hubieran aliado los dos, hubieran sido probablemente inquebrantables, ¿verdad? Hubieran sido muy fuertes. Pero ¿qué pasaba? Que los hebreos, obviamente, Dios tenía otros planes para ellos y no deseaba que se mezclaran mucho tampoco con el pueblo egipcio. Entonces, todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Entonces, el faraón, la primera decisión que hizo, ¿verdad? Este nuevo faraón es esclavizar a los egipcios. Hasta este momento, ellos estaban libres, pero el faraón decidió esclavizarlos. Qué difícil momento para todos y cada uno de ellos. ¿Se imaginan? Nosotros que hemos nacido libres, que de momento a otro venga alguien y nos esclavice. Debe ser algo tan difícil y tan fuerte, momentos tan fuertes que tuvieron que vivir, porque a partir de ese momento eran esclavos. Ya no eran más personas libres, sino eran esclavos. Dice, esclavizaron a los hebreos y les pusieron crueles capataces que los asignaron a la dura tarea de edificar las ciudades de almacenaje en Pitón y en Ramsés. Tenían que construir, ¿verdad? Edificar ciudades. ¿Se imaginan? Y aquí mismo lo dice. Y los oprimían y los capataces eran duros. Si uno se caía, lo golpeaban más. Si tenían que jalar fuertes piedras. Y si se caían, los volvían a golpear. Y si se quejaban, los volvían a golpear. Entonces, ¿se imaginan qué situación tan terrible? Qué difícil debe haber sido esos momentos. ¿Y por qué pasó muchas cosas de estos? Porque muchos de ellos comenzaron a alejarse de Dios. Comenzaron a hacer sus vidas como mejor les plazca. Comenzaron a tener también, algunos a mezclarse también con las egipcias, a adquirir algunas, ¿cómo se dice? Culturas de los egipcios que hacían, ¿verdad? Como sabemos, los egipcios eran muy idólatras, tenían muchos dioses, para cada cosa tenían un dios. Entonces probablemente muchos hebreos se vieron influenciados con esta cultura, lastimosamente. Y claro, muchos otros sí permanecieron firmes sirviendo a Dios, pero muchos otros comenzaron a asimilar la cultura de los egipcios. Entonces, lamentablemente, al alejarse de Dios y ¿cómo se llama? A estar ahí en Gosén y seguir parte de los egipcios, pues el faraón, como sabemos, los convirtió en esclavos. Qué momentos tan duros y tan difíciles que deben haber vivido. A partir de eso, ya los niños que nacían, obviamente, ya eran esclavos también. Y como dice acá, les pusieron duros capataces, que como les cuento, todo el tiempo los estaban latigando. Que si se quejaban, que si hablaban, que si pedían más agua, que si se caían, todo el tiempo los estaban golpeando. Y cuanto más los oprimían, dice los egipcios, más se multiplicaban. Porque recordemos que esta es la promesa de Dios. Y la promesa de Dios se cumple, sí o sí, ¿verdad?
Entonces, mientras más los hostigaban, más los oprimían, ellos se multiplicaban con mucha más rapidez. Los egipcios entonces estaban alarmados e hicieron más amarga la esclavitud de los hebreos, forzándolos a trabajar duramente, largas jornadas en los campos y a cargar pesadas cargas de ladrillo y mezcla. Qué difícil, qué momentos tan duros que han tenido que pasar los hebreos, ¿verdad? Qué momentos tan difíciles. Pero muchas cosas de los que ellos han pasado es también por sus actos, por alejarse de Dios, por empezar a adorar otros ídolos. Entonces, en estos momentos de sufrimiento, de esclavitud, es donde recién el humano se acuerda que hay un Dios, que todo lo puede. Lastimosamente, hay muchos seres humanos que solo se acuerdan de Dios cuando pasan momentos difíciles, y mientras que están bien, nunca se acuerdan. Por eso es que llegó el momento que ellos tenían que pasar estos momentos difíciles para que se den cuenta que el único que los puede ayudar, el único que los puede sacar de ahí es Dios. Pero Dios no iba a poder hacer nada hasta que ellos oren, hasta que ellos pidan, hasta que ellos se arrepientan. Entonces hasta eso todavía iba a pasar un proceso. Entonces ahora los egipcios esclavizaron a los hebreos y mientras más los oprimían, ellos más se multiplicaban, y esto obviamente fastidiaba mucho más al faraón. Hacían trabajos forzosos, terribles, que se habían obligados a hacer. Entonces el faraón tomó hizo otra cosa para tratar de controlar que los hebreos se sigan multiplicando. Entonces mandó a llamar a 2 parteras y les dijo que cada vez que los niños nacieran, que los matara. Dice, el faraón pues ordenó a las parteras que atendían a las mujeres hebreas, 2 de las cuales se llamaban Cifra y Fua, que mataran a todos los niños hebreos en cuanto nacieran y que dejaran con vida solo a las niñas. Pero estas parteras conocían a Dios y tenían temor a Dios. Y aquí vemos que antes de que se tomara una decisión, probablemente primero oraron y sabían que Dios no le agradaba lo que el faraón les había ordenado hacer. Por lo tanto, desobedecieron al faraón y siguieron atendiendo los partos con toda normalidad. Y gracias a ese corazón, gracias a su amor por Dios, Dios las bendijo. Porque Dios se dio cuenta que esas personas no obedecieron al faraón, sino que estaba protegiendo al pueblo hebreo, estaba protegiendo al pueblo de Dios. Y ellas eran temerosas de Dios. ¿Qué quiere decir temerosas de Dios? Que conocían a Dios, que creen en Dios, que eran personas que sabían de Dios. Por lo tanto, eran temerosas de Él y sabían que si hacían eso, iba a desagradar por completo a Dios. Pero ellos decidieron desobedecer al faraón y al contrario, hacer la voluntad de Dios, que es vida, que es proteger a esos niños. Por lo tanto, cada vez que los niños venían, simplemente ellas atendían con normalidad los partos. Claro, obviamente el faraón se enteró de esto y cuando las mandó a llamar, les dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no están haciendo lo que les dije? Entonces ellas les dijeron, lo que pasa que las hebreas son tan rápidas que cuando llegamos ellas ya están dando a luz. Lo cual algunas veces debe haber sido así, pero muchas otras no, ¿verdad? Muchas otras ellas llegaban y atendían el parto, pero fue lo que se les ocurrió para evitar que el faraón se molestara con ellos. Y gracias a esa acción, gracias por poner a Dios primero antes que sus temores, que sus miedos, porque ellas saben que el faraón las podía matar. Ellas pusieron a Dios antes que todas las cosas. Y gracias a eso, Dios las bendijo, dándoles la oportunidad de tener familia, porque esas 2 parteras no podían tener hijos, pero Dios en su infinito amor las bendijo.
Pero al ver que esto no funcionaba, entonces el faraón se le ocurrió otra brillante idea, ¿verdad? ¿Cuál fue? Ordenó a su pueblo que echara al río Nilo a todo niño hebreo que naciera. Todos los hombres, todos los niños varones deberían ser lanzados al río Nilo. Deberían ser ahogados en el río Nilo. Cuánta crueldad, ¿verdad? ¿Cómo se le pudo ocurrir hacer esto al faraón? Pero lamentablemente así fue. Decidió matar a todos los niños varones lanzándolos al río Nilo. Qué dolor, qué sufrimiento. No me imagino una madre que espera a su hijo con tanto amor y después cuando nace inmediatamente se lo arrebatan, se lo quitan para lanzarlo al río y matarlo. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. No me imagino por lo que deben haber pasado todas y cada una de las mujeres, de las familias, de los esposos. Qué momentos tan difíciles, ¿verdad? Qué momentos tan difíciles. Y muchas veces esos dolores son terribles. Pero recordemos que esos dolores, ese sufrimiento, esas cosas que nos toca vivir en este mundo, tienen una razón y un propósito. Por eso debemos aceptar lo que nos toque vivir y tratar de sacar lo mejor para poder hacer las cosas como nuestro Padre desea. Recordemos que las cosas difíciles que nos toca vivir es para reafirmar nuestro carácter, es para aprender, es para evolucionar. Y eso es lo que Dios quería, probablemente que esto sucediera, que esas personas se dieran cuenta que sin Él la vida es más difícil, que es importante regresar a Él otra vez. Y como sabemos, muchas veces los seres humanos tenemos que pasar momentos difíciles para recién darnos cuenta que existe un Dios todopoderoso que nos ama tanto. Por eso es que quizás Dios dejó que estas cosas sucedieran. Obviamente, Él no quisiera que esto sucediera, pero a veces simplemente las dejó que pasaran para que uno pueda mejorar como ser humano. Lastimosamente, esas personas también tomaron malas decisiones en su vida, alejándose de Dios. Entonces, muchas cosas sucedieron, muchas cosas pasaron y lastimosamente llevaron a vivir lo que en este momento estaban viviendo. Que el faraón ordene matar a todos los niños varones y sean lanzados al río Nilo. Claro, las mujercitas, las niñitas, sí podían seguir viviendo, pero si nacía un niño varón, tenía que ser lanzado al río. Qué difíciles momentos difíciles que deben haber vivido estas personas. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación, sin antes resumir diciendo, lo primero, lo importante que es siempre hacer las cosas de acuerdo a como Dios nos enseña, a como Él nos dice, no tomando nuestras propias decisiones. Segundo, orar siempre. Y tercero, que siempre todo lo que Dios nos dice, siempre se cumple. Lo importante que es hacer las cosas a su manera y permanecer siempre a su lado. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.